tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto y un honor poder estar allí en la comodidad de sus hogares acompañándole y, por supuesto, dándole esa bienvenida que usted se merece acá en A la Medida. Hoy, en el foro electoral, usted podrá conocer un nuevo plan de gobierno a través de la exposición que el candidato presidencial hará. Hola, Sandy, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Así es, ese es el objetivo de A la Medida, poderle llevar a usted las propuestas de los diversos candidatos a la presidencia que están en esta contienda electoral. Hoy tenemos a Ricardo Sagastume, él es presidenciable por el partido Todos. Estaremos conversando con él de los distintos temas, pero antes conozcamos un poco más de su trayectoria. Ricardo Sagastume Morales nació en la ciudad de Guatemala el 27 de abril de 1958. Es abogado y notario egresado de la Universidad Francisco Marroquín, con 37 años de ejercicio profesional. Es emprendedor en el área del transporte aéreo de carga y pasajeros, así como del turismo sostenible y de cruceros. Entre su amplia experiencia, Sagastume ha fungido como consultor corporativo, asesor jurídico y mandatario de empresas mercantiles nacionales e internacionales. Ha integrado juntas directivas empresariales y gremiales en la Cámara de Industria Guatemalteca, la Cámara de Tecnología e Innovación y el Foro de Gobernanza de la Internet. También fue director general del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones. Asimismo, ha formado parte del cuerpo docente en la Universidad Rafael Andívar y la Universidad Galileo en el área del derecho, con énfasis en las áreas mercantil, notariado, propiedad intelectual, asesoría corporativa, aviación civil, y ha participado como conferencista en foros nacionales e internacionales. Fue electo como miembro del Tribunal de Honor en las elecciones generales del Colegio de Abogados y Notarios. Fue presidente del Tribunal Electoral de dicho colegio. También fue presidente del Tribunal Disciplinario de la Liga Nacional de Fútbol. El partido político Todos, durante su Asamblea Nacional, proclamó a Ricardo Sagastume Morales como candidato a la presidencia para las próximas elecciones generales 2023. Así que le damos la bienvenida al presidenciable Ricardo Sagastume. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes y con la gente que hoy nos está escuchando. Son diversos temas que estaremos abordando con usted para conocer sus propuestas y vamos a iniciar con la seguridad, específicamente hablando de las maras. Por cierto, hoy se desarrollaron diversos operativos, más de 25 personas fueron detenidas por temas de extorsiones, pandillas, y es que las pandillas en nuestro país se han ido fortaleciendo y tienen un serio control de nuestra seguridad, han provocado muchas situaciones de inseguridad en el país. ¿Cuál es la propuesta que usted plantea de ser presidente para combatir a las maras? Bueno, quisiera antes que nada comentarles que en el tema de seguridad nosotros ya planteamos una hoja de ruta a seguir. Específicamente en el tema de las maras, los extorsionistas, planteamos la necesidad de incrementar las sanciones y las penas que ya están contempladas en el Código Penal. De hecho, teniendo la oportunidad de contar con una bancada en el Congreso de la República, ya presentamos una iniciativa de ley incrementando a 30 años de prisión a quienes cometen esos delitos, más 250,000 quetzales de multa, y 45 años cuando quienes cometen ese delito son los jefes de esas bandas criminales. Eso también tiene un elemento adicional. Aquellos jueces y magistrados que contribuyan a dejar libres por, lamentablemente, la corrupción que a veces se maneja en el organismo judicial, quedan libres. También se está planteando la suspensión, una sanción similar a la de los delincuentes, pero la posibilidad de que puedan ser suspendidos en el ejercicio profesional de la judicatura. No podemos permitir que esto siga ocurriendo porque las víctimas son los millones de guatemaltecos que andamos por las calles. Hoy hubo un anuncio de parte del sistema penitenciario en donde se compartía a la población guatemalteca que desde 4 cárceles es donde se tiene ubicado que salen las extorsiones que afectan a todo el territorio nacional. Usted ha planteado una reforma legal y administrativa del sistema penitenciario. ¿Podría explicarnos cómo lo hará? Sí, básicamente tenemos que entender que en la administración pública está ocurriendo lo mismo casi en la totalidad del Estado. El Estado se ha alejado de la ciudadanía por el abandono que las autoridades
cada año, por muchos años, han hecho precisamente de no enfocarse para lo que uno va a llegar ahí, a servir y atender los problemas de la ciudadanía. Lo que ha ocurrido es que las cárceles hoy están ubicadas en centros urbanos, cuando en su origen, en el caso, en el área de Fraijanes, no había las colonias que hoy existen, y tenemos más de 30 años de no tener ninguna atención en el sistema penitenciario. Hoy tenemos 384% de sobrepoblación. Es decir, hay un abandono de las autoridades del sistema. Tenemos que sacar las cárceles. Nosotros tenemos ya ubicados 4 áreas en el interior del país en donde se considere que no exista desarrollo urbano, inmobiliario, ni nada para que estén absolutamente aislados. Pero el segundo tema que jamás he entendido siendo yo abogado, como muchas propuestas que se hicieron a lo largo de hace muchos años, los jueces no están cerca de las cárceles para evitar que los prisioneros tengan que ir a sus audiencias y ocurra lo que sucedía hace muchos años, que en plena vía pública, carretera al Salvador, que está uno 1 hora y media, pasen los policías, los presos, prácticamente se pueden escapar, y la verdad es que todo eso lo tenemos que corregir. Y el otro tema es que ya hoy implementar una medida de cero comunicación y acceso a través de Internet, que es increíble que puedan tener ellos Internet. No podemos afectar a las comunidades, a las colonias, a los condominios que hay alrededor. Eso los tenemos que sacar. Tenemos ya ubicadas algunas regiones, tienen que ser lugares alejados de cualquier área urbana. Vemos que el tema de la violencia pues afecta muchísimo. Muchas personas han perdido la vida de esta manera. Las muertes violentas cada vez van incrementándose. Si vemos estadísticas comparando un año con otro, vemos este incremento. Usted habla sobre un plan de fuerzas combinadas que me llama la atención dentro de su plan de gobierno, y quisiera que nos pudiera explicar cómo funcionaría ese plan de fuerzas. En primer lugar, la Policía Nacional ha detectado que son 9 los delitos más sensibles. Están los delitos contra las personas, tenemos las lesiones, los secuestros, los homicidios, las violaciones, y tenemos los delitos contra la propiedad, que están las extorsiones, robo de vehículos, robo de vivienda, robo de furgones y robo de motocicletas, que son verdaderamente altísimos en cada uno de los años. Salvo el robo de furgones, el grueso de estos delitos en el último año han incrementado en un 6%, en un 11%, según el caso de que se trate. Pero la población, y hoy lo puedo afirmar a quienes nos están escuchando, la población en el interior de la República está pidiendo que haya la seguridad de sentirse seguros, valga la redundancia. Y están pidiendo que quienes hoy, una institución que todavía goza de la confianza de la población, es el Ejército de Guatemala. De acuerdo a la Constitución, la seguridad interna y la seguridad externa, la soberanía, le corresponde al Ejército. La Policía Nacional tiene la seguridad ciudadana, la seguridad pública, y tenemos que hacer una integración para no violar ni caer en posibles violaciones a los derechos humanos. Tenemos que ser muy cuidadosos, pero la ciudadanía está exigiendo, y nosotros vamos a desarrollar una propuesta de integrar no solamente al Ejército y a la Policía Nacional Civil. Los tribunales de justicia tienen que formar parte de este esfuerzo, y el Ministerio Público habrá que fortalecerlo en la cantidad de agencias que tiene, pendientes todavía de ser equipadas. ¿Hay dentro de su plan alguna mejora hacia los elementos que conforman la Policía Nacional Civil, no solo en materia de sus condiciones, sino también el equipamiento que necesitan para enfrentar de mejor manera al crimen organizado? Miren, el tema de las condiciones del equipamiento es algo que es lo que vemos nosotros, pero hay un tema más importante, es el capital humano. En la Policía Nacional Civil y en la escuela de la policía, la mayor fuerza de educación que reciben es cuando los preparan para ser agentes. Pero muchos llegan con deficiencias desde sus escuelas, desde donde han recibido la educación escolar, y entonces ellos difícilmente, con lo poco que se les pueda dar, pueden enfrentar los retos que la población requiere de personal mucho más capacitado. Lo mismo ocurre en el sistema penitenciario. El capital humano ha sido abandonado, la renovación es importantísima, pero la formación para no solamente el escalonamiento por méritos, sino también buscar el mejor personal
que pueda atender esas necesidades. La formación académica, valores, principios, herramientas para poder comportarse ante ciertas situaciones, el tema de derechos humanos, que es crucial y fundamental de respetar para las personas, los individuos y la sociedad en general, debe ser importante. Y por supuesto la parte del equipamiento, las condiciones, la digitalización y la tecnificación de la policía es algo que vamos a hacer, porque también en la utilización de equipo tecnológico, que así como estamos hablando frente a frente, nos están viendo, hay un sistema que no lo estamos inventando, lo tenemos que implementar, ya está pensado para que en cuanto capacitemos al personal apropiado, le demos también esas herramientas. La población va a estar más segura que si me detienen y me paran, vamos a estar filmando en línea y en directo lo que está ocurriendo. Vamos a reducir las extorsiones también y los abusos de la Policía Nacional Civil. Vamos a pasar ahora a otro tema, y es el narcotráfico, que también es uno de los puntos débiles de nuestro país que se va extendiendo. ¿Cuál es su propuesta, licenciado Sagastume, para combatir el narcotráfico en nuestro país? Bueno, tenemos que entender que ese es un problema que no es exclusivo de Guatemala. Es un problema de la región centroamericana, ha sido víctima de todo ese trasiego de drogas que vienen de América del Sur, y nos hemos estado prestando, lamentablemente, derivado de incluso de la falta de la tecnificación que requieren nuestras estructuras que controlan vía aérea, vía marítima, vía terrestre, que incluyen las fuerzas de seguridad. Nosotros tenemos que tener un plan regional, tenemos el Sistema Centroamericano de Integración, el SICA, hay políticas regionales que tenemos que actualizar. Ya el presidente de El Salvador, el señor Bukele, ya ha hablado de considerar una nueva visión del sistema de integración centroamericana. Yo he sido integracionista desde mi experiencia en el tema económico, en el tema comercial, y realmente el sistema de integración hoy debe ser una herramienta fundamental que debemos utilizar para combatir el narcotráfico y tener que llegar a algún tipo de acuerdos. Precisamente el mercado más grande que consume, que es Estados Unidos, México lo tenemos que subir en esto, y la verdad es que creo que es una propuesta de integración regional en donde las herramientas políticas y jurídicas tienen que ser tomadas ya de la mano de todos los países regionales. Y nos damos cuenta que el narcotráfico ya está incluso generando una problemática a nivel del Estado que hoy por hoy afecta a toda la ciudadanía. Más de 17.300.000 habitantes que somos víctimas de este tipo de circunstancias. Vamos a hacer una pausa comercial en este momento. La invitación es cordial. Por favor, no cambie de canal. Volvemos en A la Medida con el Foro Electoral. Muchas gracias por continuar en sintonía acá en A la Medida. Usted es bienvenido y bienvenida, y por supuesto trabajamos para que usted pueda informarse de este plan de gobierno que el licenciado Ricardo Sagastume, presidenciable del partido Todos, está compartiendo con nosotros en esta noche. Licenciado Sagastume, realmente hay hoy por hoy un tema que está en boca de muchos guatemaltecos. En el Congreso de la República ya ha pasado una tercera lectura y es el tema de la pena de muerte. Pregunta directa, ¿usted está de acuerdo en aplicarla? Sí. Cuéntenos, ¿por qué? Bueno, miren, hay dos temas. El primero es el legal. Yo soy abogado, soy constitucionalista, está en la Constitución la pena de muerte, y eso es un tema que, si está ahí, es porque está para ser implementada. El segundo tema es que hubo unas acciones de inconstitucionalidad hace unos 5 o 6 años, en donde la Corte de Constitucionalidad, que creo que se excedió, quita la pena de muerte de la mayoría de los delitos que sí la contemplaban. La gran discusión es si se puede o no restablecer. Aquí el tema es que, en primer lugar, tenemos que encontrar el mecanismo para regresarle a la población que se cumpla lo que dice la Constitución. La pena de muerte puede ser aplicada. En segundo lugar, el tema de lo que se está discutiendo en el Congreso es simplemente el indulto presidencial, que fue obviado alrededor del año 2000, 2001. En aquel momento pues se decidió que no se iba a utilizar el indulto, lo cual significaba no aplicar la pena de muerte a quienes ya deberían haber sido fusilados en aquel momento. De manera que el indulto, si hoy lo aprueba el Congreso, qué bueno, pero sí es importante que entremos a discutir formalmente, porque la población no puede seguir siendo víctima de estos delincuentes
que entran y salen de la cárcel en arreglos con los mismos jueces y que la población siga siendo víctima cuando tenemos en nuestra mano la posibilidad de aplicar y hacer que la ley se cumpla certeramente. Si la Constitución lo dice, señores, los diputados tienen que hacer su tarea y si a mí me tocara estar ya en ese momento en la presidencia de la República, implementaremos las iniciativas de ley necesarias para ello. Muy bien, del tema de seguridad ahora vamos a pasar a la economía, que es también una de las demandas sociales para el próximo presidente. Licenciado Sagastume, hablemos de empleo. ¿Usted tiene contemplado dentro de su plan la generación de empleo o dar las condiciones para que se puedan crear más empleos, pero formales especialmente? Bueno, efectivamente yo tengo la suerte de tener un compañero vicepresidencial, Moy González, porque la figura del vicepresidente es bien importante en Guatemala, maneja el gabinete social, el gabinete económico, hay un gabinete rural, etcétera, y podría decir que vamos a tener al mejor vicepresidente en la historia de Guatemala porque conoce de economía, conoce de las relaciones, de las necesidades, de la generación de empleo. Tenemos, pues, igual yo he estado en la misma línea. La única manera de generar empleo es generar las condiciones. El inversionista va a venir a Guatemala si hay reglas claras, si hay condiciones óptimas para hacer negocios, hay certeza jurídica, hay credibilidad y hay confianza. No vienen a Guatemala porque aquí cambiamos las reglas de juego a cada instante y cuando el inversionista llega a Guatemala lo atacamos. Tenemos leyes que solamente es cuestión de implementarlas. La ley de zonas libres en Guatemala es una ley que existe de hace 50 años y ahí está. No hemos querido implementarlas, podríamos tener Guatemala de zonas libres completo, generando oportunidades de empleo y que nuestros hermanos no se fueran como migrantes a otro país. La ley de zonas francas, tenemos una ley de atracción de inversión extranjera, tenemos la legislación completa, lo que nos falta es que la gente y los inversionistas, el inversionista nacional también, confíen en las instituciones. Y lo primero que vamos a hacer al llegar al gobierno es tomar control de la institucionalidad del país, si no nada funciona. Así que esas son las primeras medidas, las leyes están, la división del país en zonas económicas sujeta a los regímenes sociales, económicos y culturales. Las regiones del país son bien diferenciadas para crear zonas económicas de desarrollo sostenible y que sea coordinado. Y por último, ayer estuvimos un evento empresarial, la sostenibilidad para la competitividad del país es fundamental y ese es un elemento importante de nuestro plan de gobierno. Licenciado Sagastume, para combatir el tema del alto costo de la vida, usted propone eliminar el IVA de 30 productos de la canasta básica. ¿Podría ampliarnos cuál es esta propuesta? Bueno, creo que las necesidades y los problemas de los guatemaltecos ameritan que seamos serios. Nosotros no podemos ser fanfarrones y yo en mi vida no he sido fanfarrón. Hemos tenido que ser precisos en las cosas a las que nos hemos metido, tenemos que ser puntuales. La verdad es que la fórmula no es exclusiva que nos la estemos inventando. Hoy hay países en el mundo donde ya se está generando la posibilidad de reducir los impuestos para generar una reactivación económica. Okay. No me quiero ir muy lejos. El Salvador, recientemente el presidente Bukele, el año pasado, y este año ha generado una exoneración de impuestos. Aquí hemos presentado ya las iniciativas de ley. No podemos esperar al 14 de enero. Tenemos una bancada, estamos trabajando desde el día 1, generando las condiciones para que sean discutidas en el Congreso. No importa quién las proponga, Guatemala necesita que resolvamos el problema, reducción de la canasta básica de ciertos alimentos, las medicinas, hemos propuesto también la eliminación del impuesto, ahí está la iniciativa de ley de las gasolinas, del gas propano. El guatemalteco necesita tener el dinero en sus manos, no en las manos del gobierno que ha probado y ha demostrado que administra mal nuestro dinero, el dinero de ustedes. Vemos que con el alto costo de la vida la canasta básica incrementa, pero el salario está muy por debajo incluso de esa canasta básica, licenciado Sagastume. ¿Usted tiene alguna propuesta para poder dignificar ese salario en el tema del salario mínimo específicamente? ¿Qué va a pasar de ser presidente usted con el salario mínimo? ¿Cuál es su propuesta? Miren, cada vez que el presidente de la República autoriza un aumento de salario mínimo, está generando condiciones de desempleo. Nosotros no vamos a ser populistas y la única manera de que el salario de los guatemaltecos alcance simple y sencillamente es elevando la productividad del país, generar más producción, más oportunidades de empleo. Tenemos una propuesta muy concreta, descentralizar
la concentración que hay en la ciudad capital, llevar al área rural el desarrollo a través de la industrialización. El modelo económico ya no funciona. Producimos menos de lo que los migrantes nos envían en remesas, claro, lo cual es un pecado y verdaderamente no podemos tener ese peso en nuestras espaldas sin hacer algo concreto. El desarrollo tiene que llegar al país. Nuestra propuesta es industrializar el área rural, sector agrícola, pequeño y mediano campesino, y generar las condiciones, fondos de garantía, fondos de accesos de capital. No me lo estoy inventando, está en la Constitución Política de la República los fondos de garantía, y crear un fondo nuevo de inversión de capital natural. Tenemos una riqueza en recursos naturales que ya es una tendencia en el mundo, en los países desarrollados, y nosotros somos millonarios en recursos naturales para crear un fondo con el capital natural que tiene Guatemala. Podríamos pensar que una figura que puede ser realmente funcional también sería el encadenamiento productivo que le permita a los agricultores y a los comerciantes tener mejores ingresos. Miren, la concentración del comercio no puede estar en los mismos de siempre. Nosotros estamos apostándole a que el pequeño productor y el pequeño campesino pueda tener acceso a los mercados internacionales y pasar por los comercializadores tradicionales, que son los que pagan los menos precios para el productor. Pequeño y mediano productor, exportaciones directas sin intermediarios es una propuesta que tenemos, y la generación de esos encadenamientos es vital, pero para ello tenemos que llevar el desarrollo al interior del país y generarle las condiciones. ¿Qué se requiere adicionalmente? Infraestructura. Y obviamente crear otros elementos condicionantes que tienen que ver con el área social, porque obviamente nuestros pequeños productores y campesinos también requieren de salud, educación y otros elementos adicionales. Claro. El tema económico sin duda alguna es importante. ¿Hay algún tipo de trabajo en conjunto que se pueda tener con el sector empresarial, algún tipo de incentivo incluso para que ellos puedan animarse a seguir invirtiendo, a seguir generando esas oportunidades? ¿Cuál sería el trabajo que se tendría con ese sector? El binomio presidencial que me honro en encabezar, realmente puedo asegurar que somos los mejores aliados del sector empresarial. Pero tenemos una visión social muy importante, y ayer nos lo demostraron los empresarios. Realmente crear las condiciones que vaya a tener una incidencia en lo social en todo el país requiere de una participación de una alianza público-privada en capacitación, involucramiento en el tema de salud, en tema de seguridad ocupacional, pero especialmente en trasladar las competencias al interior. Hay una propuesta de ley que vamos a presentar, que es la Ley de Inversión y Desarrollo hacia el área rural y el interior del país. Mientras más lejos llevemos la inversión, mientras más al interior del país, mejores incentivos les vamos a dar a los inversionistas, pero les tenemos que dar aeropuertos, carreteras y otras condiciones de infraestructura estratégica y básica, que es lo mínimo que le podemos dar a un inversionista. Definitivamente el tema de salario y el alto costo de la vida es algo que a todos los guatemaltecos nos interesa, y usted ha escuchado del licenciado Ricardo Sagastume, presidenciable del partido Todos, esta propuesta en esa materia económica. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato, por favor no cambie, estamos acá en A la Medida. Ya volvemos. Ricardo Sagastume, candidato a la presidencia por el partido Todos. Vamos a hablar ahora sobre apoyo social, que sé que es parte también de su propuesta de gobierno, licenciado Sagastume. El apoyo a las familias en pobreza especialmente. Hay una propuesta de apoyarlas con efectivo, con su economía también, para ir mejorando esas condiciones. ¿Nos podría ampliar? Nuestro plan de gobierno tiene 4 ejes que se interrelacionan: la recuperación de la República con instituciones sólidas, un área social, un área económica y un área específica, que hemos 2 áreas adicionales: relaciones exteriores, que es un tema que tenemos que retomarlo, y turismo, que es una actividad económica que hoy por hoy está abandonada cuando podríamos y deberíamos ser una potencia. En el área social hemos visto que los programas sociales, en la manera que se han implementado, la pregunta, y lo hemos hecho en el interior, los han sacado de las condiciones. No, estamos peor. O sea, los 100 quetzales, los 300 quetzales me los gasto, pero no hago una recuperación para estar mejor.
Nosotros los programas sociales en un país como Guatemala no los podemos eliminar, pero sí los podemos cambiar de enfoque. Y tienen que ser programas sociales productivos, encaminados a ser productivos y que pueda permitir a través de la capacitación, asistencia técnica, acceso a créditos. Por eso hablaba yo de los fondos de garantía, acceso a fondos de capital de más bajo costo. Hoy hay mujeres, emprendedores, gente joven que necesita tener esas herramientas. Cambiar las condiciones de salud de los guatemaltecos. La salud, la seguridad nutricional y alimentaria de Guatemala también está en decadencia, pero es que es un todo. La educación también va de la mano. Nosotros consideramos que el Estado tiene la obligación de dar las condiciones básicas: educación, salud, seguridad alimentaria y nutricional, pero tenemos que generar otras condiciones. De nada nos sirve tener eso si los centros de salud están lejos de las poblaciones. Los centros de salud, al igual que las escuelas, no son suficientes para cubrir las necesidades de la población. Tenemos que acercar, y eso significa más inversión pública, obligadamente lo tenemos que hacer, y vamos a crear esos programas sociales productivos. No podemos abandonar a nuestra gente, pero les vamos a dar las herramientas: salud, educación y seguridad. Ahora, usted que toca ahora el punto de salud, me llama mucho la atención que ha planteado un tema que llama mucho la atención, y es recuperar la gobernabilidad en la gestión de la salud pública. Además, comenta en varias ocasiones que está con la propuesta de construir 2 hospitales regionales. ¿Cuál es esta idea? Cuéntenos, por favor. Miren, el país se puede regionalizar. Lo dice la Constitución, podemos crear regiones por departamentos de acuerdo a condiciones económicas, sociales y culturales. Ajá. Y dependiendo del lugar requerirán condiciones muy específicas. Parte de nuestra propuesta es fortalecer el poder local. Las municipalidades tienen que recuperar el rol, y al recuperar el rol significa que vamos y tenemos que descentralizar. En nuestra propuesta económica es descentralizar la actividad económica en el interior del país. El dinero que se produce en el interior tiene que quedar ahí. Las municipalidades tienen propuestas, no han podido desarrollarlo, de crear hospitales regionales. Ya hay municipalidades que tienen la posibilidad de crear esos convenios, pero necesitan el apoyo del Ejecutivo. Nosotros no nos podemos dar el lujo que si no soy del partido A, B o C, no apoyo. Cuando un presidente llega a gobernar, tiene que ser el presidente de todos los guatemaltecos. Por eso, crear 2 hospitales regionales no es más que una necesidad real de la gente. Y me voy a extender porque yo sé que el tiempo es muy corto, pero yo les decía a algunos de mis alumnos, cuando vamos al puerto, ¿qué pasa si tenemos un accidente? Pues me traen al hospital a la ciudad capital. No, nos van a llevar a un hospital de la región, del área, en Escuintla, en Santa Rosa, en Quetzaltenango. Y si el hospital está en malas condiciones, si yo como ciudadano no le pongo atención a las necesidades de todos los guatemaltecos que nos tienen que importar, por eso tenemos que hacer que haya inversión. Por supuesto, crear condiciones, porque también la seguridad pública debe ir acompañada de la inversión que el sector privado pueda realizar en salud, en educación y en seguridad. Definitivamente. En el tema de salud es muy importante poder ir fortaleciendo, ver esas debilidades que se tienen y mejorarlas. Otro de los puntos que también es necesario mejorar es el tema de la seguridad alimentaria, que yo sé que es parte de su plan de gobierno, licenciado Sagastume. Hablemos de desnutrición, una situación que afecta de una forma considerable a nuestra población guatemalteca. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, tenemos 1 de cada 2 niños que realmente están desnutridos en Guatemala. La nutrición arranca desde que están en proceso de gestación. Nosotros hoy, nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas ya vienen con deficiencias. Ya a partir de los 5 años, Guatemala es el primer país en Latinoamérica que tenemos gente con la talla más baja, la estatura más baja. Así es. Jamás vamos a tener para ellos la posibilidad que tengan las mejores condiciones, y ellos forman base importante de esa brecha generacional que ya llevamos 7 años perdidos porque el Estado no se ha ocupado de ellos. Hoy nos tenemos que ocupar desde que están en gestación. Por eso el apoyo a las familias, a las madres, es fundamental que el Estado les dé todas las condiciones de esos primeros 1000 años de vida para que esos niños puedan tener la oportunidad de desarrollarse apropiadamente para lo que nos espera en el mundo, un mundo que requiere mejor capital humano. Tenemos que producirlo a través de alimentarlos, darles la nutrición. Llevo
como compañero, insisto, al vicepresidente de la República, porque él es el que preside el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y tenemos que tener a alguien que trabaje. No podemos tener a vicepresidente y presidente de la República que no se hablan, que no se ocupan de otras cosas que sus asuntos. Hemos tenido de todo en el país. La oportunidad la tenemos ahora y por eso estamos conscientes que el trabajo tiene que ser en equipo y eso es lo que estamos generando en nuestra propuesta, un trabajo en equipo. Y ese Consejo de Seguridad Alimentaria, que es muy importante, ¿qué cambios harían ustedes actualmente en las políticas que se tienen? Sabemos que está el Ministerio de Salud atendiendo el tema de desnutrición, la CESAN también. ¿Qué harían de diferente ustedes para mejorar los resultados que ahora se tienen? El problema que hemos tenido es que, perdón como lo voy a decir, le echan mano a los presupuestos para cubrir otras necesidades que no son las para los que fueron creados esos recursos o para lo que están las instituciones. Pero lo más importante que tenemos que hacer es a quienes se van a nombrar en cada una de las instancias que pertenecen o que integran el Consejo o el Sistema Nacional de Seguridad Nutricional y Alimentaria de Guatemala. Es que el capital humano es fundamental. Si tenemos a las personas incorrectas ocupando esos cargos. Y lo mismo, los consejos de desarrollo, tenemos que promover que ellos convoquen a la gente, a la mejor gente de sus comunidades que va a integrar, porque el trabajo tiene que ser integral. Nosotros ya no podemos trabajar separado, mi brazo derecho, mi brazo izquierdo y mi pierna por otro lado. Tenemos que hacer un trabajo integral, un trabajo en equipo. Guatemala no tiene otro momento para hacer los cambios y fijar una hoja de ruta que pueda fijarle una diferencia a los que están por nacer, porque los que ya nacieron, lo único que nos queda es ver de qué manera los vamos complementando. Pero ya lamentablemente nuestro capital humano ya tiene algunas deficiencias, incluso en la parte educativa, tema del idioma español, en matemática, que es fundamental en la formación para su desempeño laboral o eventualmente como emprendedores. Necesitamos verdaderamente, a ellos tenemos que darles refuerzos, como en el colegio. Hay que ver cómo se les da refuerzos por un lado, y a los que vienen tenemos que crearles las condiciones para que sean una nueva generación de guatemaltecos. Y hablando precisamente de colegios y centros educativos, el tema de educación es lo que hoy por hoy nos tiene como guatemaltecos realmente un nivel muy bajo en este indicador. En cuanto a educación, usted plantea que va a evaluar a los maestros y que va a manejar un control muy directo sobre los colegios. ¿Podría ampliarnos, por favor, este esquema? Bueno, la educación obviamente es gratuita, es pública, es básica, pero la Constitución nos permite crear las condiciones para que el sector privado pueda involucrarse. Hemos estado sometidos a los abusos de muchos centros privados también, que cometen abusos en contra de los padres, que hacen un gran esfuerzo para que no vayan a las escuelas y que vayan a los centros privados, y tenemos que ejercer un control estricto en los centros privados para que cumplan con la función para lo cual fue establecida la forma de educación. Pero adicionalmente a ello, nosotros no podemos entender cómo es posible que en las escuelas un 7% aproximadamente tiene acceso a internet. Claro. Porque no hay agua, no hay electricidad, versus el 85% en los colegios privados. Esas diferencias las tenemos que eliminar. El 7% de acceso a internet en las escuelas públicas, pero los criminales en los centros penitenciarios tienen acceso a internet. Esas son las grandes diferencias que tenemos que cambiar, y por eso tenemos que ser radicales en el tratamiento a los criminales y delincuentes que no dejan vivir a los guatemaltecos, y la atención y el cuidado que le tenemos que dar a nuestra gente, a los guatemaltecos. A ellos es a los que nos debemos, y tenemos que las escuelas, electricidad y agua, fundamentalmente. Si no tienen agua, su salud se ve en detrimento, y la energía eléctrica es fundamental porque hoy todo es tecnología y la tecnología va exigiendo más consumo de energía. La inversión en recursos renovables debe ser una inversión que hagamos en Guatemala muy estratégica. Vamos a requerir para el aumento de población y necesidades de mucha más energía. Todavía tenemos 1,5 millones de guatemaltecos que todavía no tienen energía eléctrica. Y muchas escuelas, sobre todo a nivel del sector público, que hoy por hoy el tema tan elemental para salir al mundo y defenderse el idioma inglés. Y así muchos aspectos dentro del sistema educativo que necesitan una reingeniería. ¿Podría
especificar un poco de qué materias son las que va usted a trabajar en este tema? Básicamente creo que ha sido muy claro el tema alrededor de las matemáticas y el idioma español, que es lo que nos estructura mentalmente. Y las matemáticas nos ayudan a pensar, con lógica. Eso nos las han enseñado, nos caen mal, nos las enseñan como que es algo pesado. Pero la estructura mental viene de una buena formación matemática. En los idiomas es fundamental, el mundo hoy está globalizado y realmente tenemos que facilitarles a ellos y por supuesto respetar la parte cultural de cada una de nuestras regiones y culturas en el país, porque nosotros también tenemos que preservar esa cultura milenaria que tenemos, porque es parte de nuestras raíces y de lo que nos identifica. Pero adicionalmente a ello, en el año 2016, por quedar bien con los maestros, les permitimos que aún perdiendo los exámenes de evaluación, no pudieran quedar eliminados, sino se siguieron insertando y manteniendo, y eso va en perjuicio de la formación de nuestros alumnos. Vamos a regresar a hacer la formación y la capacitación del capital docente. Con malos maestros vamos a tener malos estudiantes y malos el día de mañana, comerciantes, campesinos, empresarios, emprendedores, en fin. Entonces tenemos que retomar el tema de la formación del capital docente y por supuesto tenemos que invertir en una revisión del currículo base realmente para que nuestros estudiantes vayan de la mano con lo que está viviéndose en el mundo. La tecnología hoy nos permite estar en conexión con el mundo de manera inmediata, de manera que tenemos que facilitarles a ellos a través del conocimiento y las herramientas que se necesitan. Licenciado Sagastume, cuando hablamos de educación también es importante ver un tema que ha sido un poco complicado para ciertos funcionarios y es el manejo de los sindicatos. ¿Cómo plantea usted o cómo va a trabajar este tema para que no sea perjudicial para la educación, para evitar tantas manifestaciones incluso que se dan por cualquier asunto? ¿Cuál es su propuesta y cómo plantea entonces poder involucrarse con ellos? Tenemos que reconocer que la existencia de los sindicatos es un hecho. Así es. Tenemos que entender también que ha habido un abuso. Y yo no quisiera culpar solo a los sindicatos, quienes han ocupado los cargos públicos en cada uno de los ministerios. Y vuelvo a hablar del mismo organismo judicial y vuelvo a hablar de otras instituciones, ha sido porque se han prestado al juego quienes representan a la parte patronal del Estado y representan a los sindicatos, los diversos intereses. Tenemos que hacer una reestructuración, pero nos tenemos que sentar a hablar con ellos. Si nosotros logramos que ellos se introduzcan en esa visión, en ese sueño que debemos tener todos de país, y estoy seguro que muchos de los sindicalistas que son maestros también en algún momento tuvieron un sueño, y el sueño que hoy tenemos todos es una Guatemala diferente, transformada. Si logramos meterlos, ya no estamos para estar peleando, tenemos un país que sacar adelante, y si no nos unimos como gobierno, como sector privado, como sector sindical, como academia, con las mismas iglesias tienen que contribuir hoy. Tenemos herramientas de negociación, de mediación, de conciliación, pero no pensemos en nosotros, pensemos en ese grueso de niños que estamos hablando hoy, claro, y los que están por nacer, porque ellos van a entrar al sistema. Tenemos que facilitarles un estilo de vida diferente porque se lo merecen. No podemos seguir teniendo a nuestra gente sumidas en la ignorancia y en las faltas de oportunidades. Queremos que haya menos migración. Yo ya los estoy invitando, nos vamos a sentar a trabajar con ellos. Claro que sí. Con algunos de ellos hemos tenido relación por años por otras razones. Puedo decir que no somos amigos, pero sí hay un canal abierto y lo tenemos que retomar y son bienvenidos a esa nueva historia que tenemos que contar de Guatemala. Y vamos a tocar ese punto más adelante, sin embargo haremos una pausa en este momento y como siempre le invitamos a que no nos cambie porque volvemos en A la Medida con más información. Estamos ya de vuelta en TN23. A la Medida le continúa presentando el foro electoral y justamente en esta noche el licenciado Ricardo Sagastume, presidenciable del partido Todos. Licenciado Sagastume, un tema por demás importante porque genera el comercio y la oportunidad de acelerar las cosas a nivel del país. La infraestructura vial. ¿Podría comentarnos cuál es su plan para el mejoramiento de las carreteras de Guatemala? Miren, la infraestructura se entiende de diversas maneras. Tenemos una infraestructura estratégica y productiva. Son los puertos, los aeropuertos y las carreteras.
Y hay otra infraestructura tan estratégica como es la inversión que hablábamos recientemente, el tema en energías renovables, porque todo eso son las condiciones necesarias para poder atraer inversión, generar oportunidades y generar certeza jurídica. Las carreteras que hoy tenemos son lamentables para el comercio y son lamentables para el turismo. El turismo es una actividad económica que no le hemos dado la oportunidad que desarrolle, y esa es una propuesta toral en nuestro plan de gobierno, pero necesitamos las carreteras, no solo las que conocemos, hay que construir nuevas carreteras de acceso a los destinos turísticos. Cuando uno va con los pequeños productores, con los destinos turísticos, ellos saben cuáles son los 10, 15 kilómetros que faltan para poder llegar a esos lugares y generar esas oportunidades de producir más, de comercializar a menores precios, de poder sacar sus productos o de llegar a visitar como turista nacional o turista extranjero a esos lugares bellos que tenemos. El Estado tiene que, hablábamos de retomar la institucionalidad, tenemos que invertir en carreteras porque el sector privado necesita esas condiciones para poder seguir produciendo. Cada 4 años los políticos reciben las necesidades del sector empresarial, 250,000 empleos mínimo, tantos empleos en 4 años, pero ¿qué me dan a cambio? Le pide uno a los políticos. Yo no soy político, salvo en esta oportunidad, a mí me ha tocado estar presentándole cada 4 años a los políticos, estos son los 5 ejes: turismo, que infraestructura, que puertos, que desarrollo, que energía eléctrica. Todos los años, durante los últimos 20 años, les hemos presentado a los políticos y no entienden las necesidades de los que producen la riqueza. Y no solo son los ricos. El grueso de producción son los pequeños empresarios, los emprendedores hoy por hoy. La cantidad de mujeres que trabajan en la economía del país necesitan de esa inversión. Las carreteras son prioritarias, tenemos que complementarlas oyendo las necesidades de las municipalidades y de los lugares a donde tenemos que hacer. El modelo de administración de puertos tiene que cambiar. Hemos perdido competitividad. Y vamos a eliminar en el caso de los puertos, porque me metí a la infraestructura en términos generales. El aeropuerto de la ciudad de Guatemala es un monopolio estatal. Necesitamos desarrollar Petén, incorporarlo a la economía nacional, ahí hay un aeropuerto. Necesitamos liberar la potencia que tiene Puerto Barrios, hay un aeropuerto. Tenemos que invertir en ese aeropuerto y obviamente el modelo de administración tiene que cambiar. Para mejorar y de generar el desarrollo y evitar oportunidades de desarrollo, así es. Y precisamente cuando hablamos de migración, que yo creo que esto también se da mucho por esas faltas de oportunidades, vemos que hay muchos guatemaltecos que constantemente están arriesgando su vida viajando de forma irregular. ¿Cuál es su propuesta para ayuda a los migrantes y para evitar también la migración? Miren, los migrantes hoy por hoy tenemos que darles las gracias tristemente, porque nos las dan a raíz del precio que están pagando, desunión familiar, desintegración de las familias. Hoy muchas familias en el interior, los niños están en manos de los abuelitos, de las abuelitas o de las mamás o hermanas o tías, porque el resto de la familia se ha ido a buscar una oportunidad. No es posible que hoy los migrantes nos den más dinero en divisas de lo que producimos por las condiciones que se dan. Nosotros, precisamente por eso, el modelo económico ya no soporta, hay que cambiarlo. La inversión tiene que ir al interior. El migrante hoy por hoy no lo hemos tomado en cuenta en la toma de decisiones. Nosotros los estamos ya invitando, hemos tenido reuniones con varios grupos de migrantes para que se incorporen al proceso de toma de decisiones desde el gobierno central. Si ellos hoy sostienen la paz y la tranquilidad que tenemos en Guatemala con 18,000 millones de dólares y todavía van a seguir produciendo hasta que generemos las mejores condiciones, tienen que estar sentados a la par de nosotros a tomar las decisiones para qué vamos a hacer con esos capitales. Y ese capital tiene que convertirse en una oportunidad productiva para sus familias prioritariamente y poco a poco ir generando las condiciones para que ellos ya no tengan las necesidades de ir escudándose. Licenciado, yéndose. Yo quiero hacerle la siguiente pregunta y es algo que me llama mucho la atención de esa comunicación política que usted ha estado manifestando. Usted habla de una revocatoria del mandato si usted fuera electo. Es decir, usted llamaría a una consulta popular si fuera necesario para que la población tome la decisión de revocar su mandato como presidente y como vicepresidente de quedar electos. ¿Podría, por favor, explicarle a nuestros televidentes este punto? El 23 de octubre fuimos proclamados candidatos presidencial y vicepresidencial y fijamos una hoja de ruta económica, tema de migrantes,
tema de nueva legislación, de apoyo al artista, etcétera. Ahí están diseñados la hoja de ruta y la hemos ido cumpliendo a través de iniciativas de ley. Me alegra muchísimo porque nos han copiado todas las propuestas. La diferencia es que nosotros ya tenemos las iniciativas e invitamos a que participen de ello. Y la propuesta del referéndum revocatorio también la planteamos. Y me alegra muchísimo que algunos compañeros que hoy estamos compitiendo ya lo estén proponiendo. Yo formé parte de una propuesta de pro-reforma, de reforma constitucional en el año 2010, 79.150 ciudadanos, como nunca se ha hecho, presentamos una propuesta de reforma constitucional y ahí estaba el referéndum revocatorio, que implica una reforma constitucional, sí, pero hoy en las condiciones actuales no podemos permitir que nos gobiernen personas que, habiendo sido electas, hayan traicionado la confianza de la población que votaron por ellos, que porque eran los menos peores o por las razones que sean, no importa. Tenemos que tener la oportunidad, también los guatemaltecos, el voto, si el pueblo verdaderamente manda, es porque va a votar, no es porque yo lo diga ni yo me sienta empoderado. Si el pueblo va a mandar, nos pone o nos quita. Y esa va a ser la propuesta que vamos a hacer. Ya está en el Congreso. De hecho, la reforma constitucional, el Congreso tiene 13 años de no discutirla y ahí está la propuesta. Nosotros vamos a reactivar una de esas propuestas a través de implementarlo ahora en el gobierno que vamos a tener. Muchísimas gracias, licenciado Ricardo Sagastume, del partido Todos, por acompañarnos, por hacer un espacio y venir a proponer así su plan de gobierno. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros en Fuero Electoral. Nosotros de esta manera nos despedimos, Fernando. Claro que sí, Sandy. La mejor de las noches para todos y todas ustedes. Por favor, nos vemos acá siempre en A la Medida.